Hola amigos, bienvenidos. Hoy en Hablando Claro con el Padre Alberto, un tema polémico, un tema controversial. No sé si se han dado cuenta últimamente, pero parece que hay muchos ataques frontales contra la iglesia y contra lo revelado por Dios en los evangelios. Y a veces incluso de organizaciones prestigiosas que salen con descubrimientos, que confunden a la gente en lo más básico de su fe. Así es esta polémica del supuesto evangelio de Judas, que dice que de alguna forma contradice lo que hay en el Evangelio. Hoy vamos a aprender aquí, en realidad, qué es esto del Evangelio de Judas, qué significa para nosotros, los creyentes, los cristianos, incluso para el que tiene curiosidad, que está viendo el programa en este día o escuchándolo, vamos a hablar un poco sobre este trozo que se ha encontrado, que supuestamente cambia la historia para siempre. Tengo varios hermanos sacerdotes aquí que me van a acompañar. Primero, el padre Antonio Salinas. Bienvenido, padre. ¿Cómo está? También me acompaña el padre Juan Ángel López. Padre, ¿cómo está? Un placer. Tengo también un laico aquí que va a compartir con nosotros, pero antes de hablar con él, quiero que los sacerdotes me digan exactamente qué es lo que sienten escuchando todo esto del Evangelio de Judas. Padre Antonio, ¿qué piensa? La gente está confundida, la gente en la calle nos pregunta, padre, ¿y eso? Yo montado en un avión el otro día me decía una señora, precisamente hondureña, ay padre, ¿qué piensa usted de esto del Evangelio de Judas? ¿De dónde salió? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Ese Evangelio, esto, altera lo que nosotros creemos? Es muy normal lo que estamos viviendo. Nos despertamos una mañana con una noticia de que existe un evangelio que tiene la categoría de revelación, como lo es Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y se le llama Evangelio de Judas, anunciado por esta prestigiada compañía, agencia, que hace ver que entonces nuestro fundamento bíblico tiene hoy bases no muy sólidas, en cuanto que hay un documento que viene a contradecir todo lo que hemos recibido. La gente hoy está inquieta porque la autoridad de la iglesia como maestra y como aquella que ha regido lo que debemos de creer, se pone en tela de juicio. Y este Evangelio de Judas, por así decirlo, es un documento que ya existía, que la iglesia nunca ha ocultado y que solamente desde 1970 viene a pertenecer a estas instituciones y a estas personas que tienen un interés científico, ¿por qué no? Claro que sí, pero que a la vez nos hacen comprender o nos están señalando como que la iglesia no ha jugado verdaderamente honestamente con toda la sociedad cristiana. Y sabemos, padre, que históricamente es un error lo que están propagando porque San Irineo incluso comentaba algo sobre este documento. En el siglo II, en el 180, San Irineo escribe contra los herejes y cataloga esta doctrina herética en cuanto que procediendo de un grupo gnóstico es contraria a la fe cristiana. Y eso está desde el principio catalogado así, y eso tenemos que también darlo a conocer a todos, para que no creamos que la iglesia se ha confabulado con una mentira para ocultar realmente la verdad. Padre Juan Ángel, ¿cómo le explicamos a la gente la diferencia entre un evangelio, que es parte de la Biblia que yo tengo en casa, ¿no?, que es parte del canon de las Escrituras, y estos escritos apócrifos? Porque hay montones de escritos apócrifos que dicen ser evangelios que sabemos que no lo son. Que se autotitulan evangelios. La palabra evangelio es una palabra griega compuesta, muy linda, de eu, angelos, la buena noticia, el buen mensaje. La iglesia, como cualquier otra institución sobre la faz de la tierra, tiene el derecho de considerar qué le va a regir. En el siglo I y en el siglo II, pero no solamente, sino que prácticamente hasta el siglo V, surgieron una cantidad increíble de apocalipsis, de pseudoevangelios, de hechos, de tantos documentos. O sea, hablan de evangelios de Tomás, de Felipe, Pedro, de María Pedro. Magdalena, de Pedro. pero no son evangelios. No son evangelios, porque la iglesia como tal, como una institución libre, autónoma, miró todos estos textos y decidió en base a 3 criterios fundamentales: la antigüedad, la solidez de su doctrina y la solidez de la tradición, o sea, de que efectivamente estuviese anclado en los primeros años de la vida de las comunidades cristianas. El caso de este Evangelio de Judas, famoso, por ejemplo, fue escrito alrededor del año 165, entre el 150 y el 165, atribuido a un personaje que había muerto ahorcado hacía muchísimo tiempo y que en los, digamos, prácticamente en los 100 años, 120 años antes, contando el año 30 como la muerte del Señor Jesús, no había ninguna tradición. No había absolutamente nada que nos hablase de que Judas había dejado siquiera algún escrito. O sea, que puede ser un documento que alguien agarró un día, empezó a escribir, estilo una novela, y le puso, lo atribuyó a Judas. Sí, pero aquí vamos a otra cosa, la razón de ser de los apócrifos. ¿Para qué se escribieron?
se escribieron fundamentalmente en base a dos razones. Primera, tal vez para satisfacer la curiosidad y llenar espacios, ¿verdad? ¿Qué pasó entre los 12 años de la vida del Señor Jesús y los 30? Porque no conocemos nada de esa vida escondida y oculta. Y los apócrifos, padre, para explicarle a la gente que no sabe lo que estamos hablando, son libros que no son inspirados por Dios. No son inspirados por Dios, no son revelados, ese es el término correcto, y de hecho su nombre lo dice, son espúreos, esa es la palabra. Apócrifo significa algo espúreo, algo oculto, falso, algo oscuro, algo que no tiene claridad. Y entonces, lógico, sirven para eso, pero la otra razón para la cual se escribieron, esa es la fundamental, fue para apoyar ciertas doctrinas heréticas contrarias a la iglesia. Y lo lógico es, pongámosle el título de algo, usted en su parroquia manda una circular avisándole a los fieles cierta cosa, y entonces para un grupo contrario a usted, para rebatir lo que usted está diciendo, dice el padre Alberto, y firma el padre Alberto, dijo tal cosa. ¿Qué están haciendo? Están haciendo un apócrifo. Eso me lo hacen constantemente. Qué bueno que me lo explique. pero también era un recurso, es decir, la pseudonomía está calificada en los primeros años de la vida de la iglesia. Agarraban el título, el nombre, la autoridad de un personaje, Pedro, Santiago, y escribían un documento con el cual, afirmando la escritura del documento mismo, ponían a un autor que se le consideraba inspirado y legítimamente reconocido por el mundo cristiano. Creemos que, sin duda alguna, los primeros siglos de la iglesia no fue fácil para la iglesia misma reconocer qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados, porque salieron muchísimos. Ojalá que siguieran, por así decirlo, redescubriendo estos documentos por la antigüedad que tienen, y para hacer comprender que ya desde los orígenes del cristianismo la iglesia funcionaba como rectora para definir lo que es legítimamente ortodoxo, aquello que no atenta contra la fe en Jesucristo. Y que los 4 evangelios están firmemente anclados, como decía el padre Juan Ángel, en la tradición, y que están anclados a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a sus comunidades. Y es un elemento que hay que agregar, no solamente la antigüedad y la tradición, ¿de dónde vienen? ¿Quién es la mano que inspiró ese libro? Porque los evangelios, como sabemos, no son libros caídos del cielo. Fueron escritos por un autor en primera mano y después por comunidades o segundas redacciones que vinieron a sacar el documento final. Pero es muy importante reconocer que la iglesia tuvo que discernir con los elementos que decía el padre López en la autenticidad para considerarlos como libros revelados, inspirados por Dios.